Como hermano lo mira el niño Vicente. Empezó con los mallitos, se conocen de plebillos. Es por eso que son muy buenos amigos. Y ahí se fue relacionando su... En México, el tráfico de drogas ha resultado en más de 60,000 muertes en la última década. Una cifra escalofriante que revela la magnitud del conflicto. Pero, ¿quiénes son las figuras detrás de esta violencia? ¿Te has preguntado cuál es la verdadera influencia de un sicario de élite como el Chino en el cártel de Sinaloa y cómo llegó a convertirse en un símbolo de poder y temor? El Chino es una figura destacada y temida dentro del cártel de Sinaloa, una organización que ha dejado su huella en el tráfico de drogas internacional. Este sicario, conocido por su brutalidad y habilidades estratégicas, no solo es una pieza más en el tablero del narcotráfico, sino un actor clave cuyas acciones ayudaron a moldear la historia reciente de uno de los cárteles más poderosos del mundo. La historia de El Chino es una mezcla de ambición, violencia y astucia que le permitió escalar posiciones hasta convertirse en un nombre que evoca tanto respeto como terror. Pero, ¿qué lo hizo tan importante en la jerarquía del cártel? Y, más importante aún, ¿cómo llegó a desafiar las leyes y sobrevivir en un entorno donde cada decisión puede ser fatal? ¿Disfrutas este contenido? Suscríbete, comenta y da like para que podamos seguir explorando estas historias. El Cártel de Sinaloa, una organización que se originó en los años 80, es conocido por ser una de las fuerzas más influyentes y poderosas en el mundo del narcotráfico. Fundado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, y posteriormente fortalecido por líderes como Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel creció en tamaño y sofisticación. Su influencia se extendió desde sus primeras operaciones locales en el estado de Sinaloa hasta convertirse en una red global que controlaba rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Este crecimiento no fue solo el resultado de la fuerza bruta, sino de una combinación de estrategia, corrupción y alianzas con otros grupos del crimen organizado. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa se enfrentó a otros cárteles rivales, como el cártel de Tijuana y más tarde, el cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que llevó a una serie de guerras sangrientas por el control del territorio y las rutas de tráfico. El Chino, cuyo verdadero nombre permaneció un misterio durante mucho tiempo, emergió en el cártel de Sinaloa en la década de los 90. Inició su carrera como un joven sicario, conocido por su eficacia y lealtad. Su capacidad para cumplir con misiones complicadas y su audacia lo convirtieron en una figura que destacaba entre otros ejecutores del cártel. En sus primeros años se le asignaron tareas de vigilancia y protección, así como el manejo de operaciones menores en zonas estratégicas. Sin embargo, su ascenso realmente comenzó cuando demostró ser capaz de liderar operaciones de gran escala sin titubeos. Entre las operaciones más notables del Chino se encuentra un golpe clave en el año 2009. Esta misión consistió en asegurar un corredor de tráfico que había estado en disputa con un grupo rival. La operación fue un éxito rotundo, pero dejó un rastro de violencia que contribuyó a la reputación implacable de El Chino. La prensa local e internacional reportó múltiples enfrentamientos armados y se habló de decenas de bajas en ambos bandos. Aunque los detalles específicos de estas operaciones eran a menudo fragmentados y difíciles de verificar, lo que estaba claro era que El Chino se había ganado un lugar entre los más temidos del cártel. Además de su participación en confrontaciones, El Chino era conocido por su habilidad para negociar alianzas estratégicas con otros grupos y manejar la logística de grandes cargamentos de drogas. No se trataba solo de un hombre armado, sino de un estratega que entendía las complejidades del negocio del narcotráfico y cómo maximizar el control del cártel en territorios clave. Sin embargo, su ascenso al poder no fue sin consecuencias. Las intrigas internas del cártel de Sinaloa, a menudo motivadas por la ambición y la sospecha, llevaron a El Chino a involucrarse en rivalidades con otros miembros influyentes del cártel. Las historias sobre traiciones y venganzas se convirtieron en una parte natural de la vida de El Chino.
Se decía que había eliminado a quienes consideraba una amenaza para su posición, utilizando tanto la fuerza como la manipulación. Este enfoque despiadado le ayudó a consolidar su poder, pero también lo hizo ganar enemigos tanto dentro como fuera del cártel. A lo largo de su carrera, el Chino no solo enfrentó a otros cárteles, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que emergía como una potencia rival, sino que también lidiaba con la presión constante de las fuerzas de seguridad de México. Las operaciones de la Marina y del Ejército mexicano, a menudo con la colaboración de agencias internacionales, aumentaron en frecuencia y sofisticación. Las redadas y enfrentamientos se volvieron un riesgo diario. Las tensiones dentro del cártel tampoco eran menores. Las lealtades eran volátiles y los rumores de traición estaban a la orden del día. Estos conflictos internos implicaban un riesgo constante para el Chino, quien debía maniobrar con cuidado para mantener su posición y protegerse de posibles conspiraciones. El destino del Chino llegó a un punto de inflexión en el año 2010. Una operación de alto perfil llevada a cabo por la Marina Mexicana resultó en una serie de arrestos de figuras clave del cártel de Sinaloa. Aunque el Chino logró escapar en esa ocasión, los meses siguientes fueron un período de incesante persecución. Las operaciones de seguridad continuaron desmantelando las redes de apoyo logístico del cártel, y esto tuvo un impacto directo en la movilidad y las actividades del Chino. Las alianzas que había cultivado durante años comenzaron a desmoronarse, ya que otros miembros buscaban protegerse a sí mismos o cambiar de bando para asegurar su propia supervivencia. El cambio en la estructura de liderazgo dentro del cártel de Sinaloa también influyó en su situación. Con la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la organización enfrentó una etapa de incertidumbre y reacomodos de poder. Estos cambios internos afectaron la estabilidad de El Chino, quien finalmente se vio aislado y forzado a tomar decisiones drásticas para mantenerse fuera del alcance de las autoridades y sus enemigos. Con el tiempo, las operaciones del cártel evolucionaron y se adaptaron a la nueva realidad, pero la desaparición de El Chino de la escena pública dejó un vacío que reflejaba tanto la brutalidad como la fragilidad del poder en el mundo del narcotráfico. Su legado quedó marcado como un ejemplo de hasta dónde se puede llegar y lo rápido que todo puede desmoronarse. La historia de El Chino es un microcosmos de la complejidad y brutalidad del narcotráfico en México. Representa las luchas por el poder, la violencia desmedida y las constantes traiciones que definen la vida en un cártel como el de Sinaloa. Su ascenso y caída no solo son un testimonio de la audacia y astucia de un hombre, sino también una representación de los peligros y los límites de la vida en un entorno donde las alianzas son frágiles y cada movimiento es una apuesta por la vida. A pesar de su desaparición, los ecos de su historia aún resuenan en la forma en que el cártel de Sinaloa y otras organizaciones manejan sus operaciones y enfrentan las presiones externas. Si te ha interesado la historia del Chino y quieres conocer más sobre las figuras clave que han moldeado la historia del narcotráfico en México, te invitamos a profundizar en las historias de otros líderes y sicarios que han dejado huella en este mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal, comentar qué te ha parecido este relato y darle like si te gustaría ver más contenido como este. Explora nuestros videos para descubrir más sobre el impacto de los cárteles y cómo han cambiado el curso de la historia del crimen organizado.